La clase del día de hoy estaremos revisando la disposición de las fuerzas cuando están sobre un plano inclinado. Podemos observar en la gráfica dos condiciones en las cuales me indica cuando un cuerpo es llevado hacia arriba y cuando un cuerpo desciende. Si notamos la similitud en los dos gráficos, ambos están sobre superficies inclinadas. Esta superficie inclinada en donde se ha sentado un bloque, ¿sí? En ambos gráficos, tiene un ángulo que como ustedes bien conocen, ángulo teta o ángulo de inclinación, en este caso de la pendiente. Ahora, si nos podemos nosotros fijar en los gráficos, vamos a analizar específicamente el que produce un movimiento hacia arriba, el cual obligaría al cuerpo a ascender. Nos damos cuenta que la disposición de las fuerzas va a basarse específicamente en el plano inclinado. Si nosotros aplicamos una fuerza F, esta fuerza F está paralela al plano de movimiento, como ustedes pueden observar, líneas paralelas. El momento que el cuerpo intenta subir o sube, automáticamente genera una fuerza contraria a ese movimiento que ustedes también saben que es conocida como la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento. Esta fuerza de fricción va siempre a oponerse a la fuerza que produce el posible movimiento o el movimiento como tal. También nos damos cuenta que la fuerza normal, dentro del concepto, sabemos que es una fuerza que se la debe dibujar siempre perpendicular al plano de movimiento. Y como ustedes se pueden fijar, si yo hago con este marcador, a ver, hagamos con el marcador celeste, representando a la misma fuerza, y el plano, notamos que ambos forman una perpendicular, un ángulo recto, 90 grados. Ahora, lo interesante de este tema es la disposición del peso. El peso no está colocado sobre este eje que aquí he alargado yo para indicar únicamente que aquí está un plano cartesiano, justo por aquí. Y esto está en ambos gráficos, el plano cartesiano. Pero el peso P no se va a ubicar sobre el eje vertical. Bueno, vertical, vamos a ver por qué, aunque en este momento está inclinado, pero vamos a ver por qué le llamo el eje vertical en un siguiente punto que veremos específicamente cuando trabajemos en los diagramas de cuerpo libre. Pero aquí el peso P, ¿por qué no queda sobre este plano? Porque simplemente ustedes saben que no importa de qué manera esté ubicado el cuerpo, sobre qué plano, sí, sea plano horizontal, sea plano vertical o en este caso plano inclinado, siempre el peso P estará en sentido hacia abajo con una dirección de 270 grados, como indica claramente en ambos gráficos. La diferencia entre este y este gráfico es simplemente que en el primer caso, como mencionaba, hay una fuerza que produce un movimiento o que intenta mover el cuerpo hacia arriba. Y en el caso del segundo gráfico, simplemente el cuerpo desciende o esta fuerza provoca que el cuerpo intente descender, ¿no? Y si nosotros nos damos cuenta, la diferencia solamente radica en estas dos fuerzas. Si ustedes pueden observar, han sido intercambiadas, ¿no? Y es lógico porque si el cuerpo baja, el rozamiento va a estar en sentido contrario a ese movimiento. Pero los dos gráficos tienen similitudes en su mayoría. Ahora, el ángulo teta nos indica claramente que es un ángulo de inclinación. Este ángulo de inclinación puede variar, ¿no? Y esto hará que la pendiente también suba o baje. Depende del ejercicio. Ahora, ¿qué de diferente tiene la disposición de un cuerpo sobre un plano inclinado a la disposición que hemos venido trabajando de momento en los planos horizontales? Vamos a demostrar esto mediante los diagramas de cuerpo libre, que vamos a dibujar a continuación. Como ustedes pueden observar, he dibujado dos planos cartesianos. Un plano cartesiano para cada uno de los gráficos. Pero el diagrama de cuerpo libre, ¿para qué sirve? El diagrama de cuerpo libre nos permite ubicar únicamente las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, obviando la masa, como hemos dibujado aquí en los gráficos principales. El bloque va a ser representado únicamente por un punto en el cruce de los ejes, tanto vertical como horizontal. En este punto de aquí va a estar situado este bloque de aquí, representado únicamente como un punto P que se le conoce con el nombre de partícula. Ahora, esto es muy importante lo que vamos a ver a continuación. Si ustedes se dan cuenta,
aquí está el plano cartesiano. Un eje Y un eje X en cada uno de los gráficos principales. Ahora, ¿qué pasa si cogemos este eje y le giramos, le damos este toque? Quedaría exactamente como están en cada uno de estos gráficos representados por el plano cartesiano. Entonces, si yo cojo esto de aquí y traslado acá, moviéndole, girándole, quedarían algunas fuerzas ubicadas sobre cada uno de los ejes del plano cartesiano. ¿Cómo le traslado estas fuerzas acá? De la siguiente manera. Si nos damos cuenta, la fuerza normal pasaría a ocupar el eje vertical, el eje Y. Le voy a ubicar las fuerzas de esta manera. Entonces tendría aquí el eje, en el eje vertical, dispuesto la fuerza normal. ¿Correcto? De igual manera pasaría en este gráfico de aquí, si cojo el plano cartesiano y lo traslado hacia este punto. También pasaría a formar parte la fuerza normal sobre el eje Y. Tenemos entonces la fuerza normal ubicada en el eje Y, fuerza normal. Vamos con el resto de fuerzas. En este eje pasaría a formar parte la fuerza F, que hemos dibujado aquí de color morado, ¿no? Entonces vamos a ubicarle la fuerza F, que va a quedar ubicada sobre el eje de las X, la fuerza F. Muy bien, tenemos la fuerza F. Ponemos aquí fuerza F. Y también lo ubicamos en este lugar, pero teniendo en cuenta, y casi me equivoco si ustedes se dan cuenta, la fuerza F acá está ubicada hacia el lado izquierdo, ¿no es cierto? Entonces vamos a dibujarle de esa manera para que se pueda observar la disposición de cada una de las fuerzas. Tengo entonces la fuerza F hacia el lado de acá. La fuerza F. Perfecto. Hemos dibujado ambas fuerzas, tanto desde el gráfico que está subiendo como en el gráfico que está bajando. Muy bien, vamos con la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. En este gráfico, la fuerza de rozamiento de fricción tiende a ir hacia el lado de las X negativas. Entonces, quitémosle este eje de aquí y vamos a representar únicamente la fuerza de rozamiento hacia el lado de los X negativos. Recuerden que estamos trabajando sobre el eje X. Tenemos entonces la fuerza de rozamiento, fuerza de fricción hacia el lado de acá. Fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento. En este caso sería hacia los X positivos. Entonces dibujamos aquí la fuerza de rozamiento hacia la derecha. Perfecto, entonces tenemos ubicado ya la fuerza de rozamiento como vienen las otras fuerzas. Aquí viene lo interesante, ¿no? ¿Cómo dibujamos la fuerza P? Si nos damos cuenta, todas las fuerzas, tanto FR, N, F, en el uno y el otro gráfico, coinciden con los ejes del plano cartesiano X, Y. Pero la fuerza P, el peso P, ¿cómo se le dibujaría? ¿Sí? Si ustedes notan, al girar yo el eje, esto se pone de esta manera, ¿no es cierto? Pero la fuerza P también tiene que girar con todo y me quedaría ubicada entre estos dos ejes, entre el eje X negativo y entre el eje Y negativo en ambos casos. Porque girado, recuerden, el plano cartesiano. Entonces, la fuerza P o el peso P quedaría dispuesto de esta manera. El peso P. Tanto en el uno como en el otro gráfico. Peso P. Muy bien. Ahora viene también algo interesante y es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Ustedes muy bien saben que en la teoría, nosotros siempre que tenemos una fuerza que no coincide con los ejes del plano cartesiano, es decir, que tiene un ángulo distinto de 0, 90, 180 y 270, automáticamente generan componentes rectangulares. Y si ustedes se dan cuenta, en ambos gráficos, la fuerza P o el peso P
está inclinado, tiene una inclinación con relación a los ejes y va a generar componentes rectangulares. Entonces, sabemos cómo encontrar las componentes rectangulares, sabemos cómo dibujar las componentes rectangulares, entonces quedarían aquí marcadas de la siguiente manera. Voy a tener una componente rectangular del peso en X y una componente rectangular del peso en Y. ¿De qué manera? Esta componente P quedaría dibujada de esta manera. Muy bien. Es muy importante aquí que tengamos claro las cosas. Y la componente en Y, que vendría a estar dibujada de esta manera. Aunque debería coincidir con el eje, pero vamos a quitar esta parte de aquí y ponerle la flechita de esta manera. Tenemos entonces las componentes del peso P. ¿Qué nombre van a adquirir? Como esta está sobre el eje Y, tenemos entonces PX. Ah, perdón, PY. Disculpe, me equivoqué. PY. Y la que está sobre el eje X, PX. Perfecto, PX. De igual manera, en este caso de acá, voy a dibujar las componentes que también generan el peso P. Como bien vimos en el gráfico anterior, tenemos una componente en X llamada PX. Vamos aquí, PX. Y una componente en Y, bueno, que en este caso le voy a hacer coincidir con el eje. De hecho, todas las fuerzas están sobre los ejes, ¿no? Vamos aquí. Y sería PY. PY, perfecto. Entonces, nos damos cuenta que en el plano inclinado, el peso P siempre va a generar componentes rectangulares. ¿Por qué? Recordando un poco, no importa de qué manera esté dispuesto el cuerpo, sobre qué superficie, si sea horizontal, vertical o inclinada, siempre marcará el peso hacia abajo. Ahora, nos estamos olvidando del ángulo teta. ¿El ángulo teta de qué sirve? Me sirve para ubicar el ángulo de las componentes del peso en cada uno de los lados. Por geometría, ¿sí? Nosotros podemos determinar que este ángulo de aquí es exactamente igual al ángulo que hay desde aquí hasta acá, en ambos gráficos. ¿Sí? Entonces, este ángulo teta también es exactamente igual al ángulo que estoy en este momento dibujando o pintando en los gráficos principales. Tienen exactamente el mismo valor. Muy bien. Entonces, si este ángulo teta he dibujado aquí, le he pintado, ¿cómo pasaría al lado de acá? Sería este ángulo de aquí. Este ángulo vendría a ser teta. El ángulo de aquí. Ahora, si ustedes quieren comprobar que este ángulo es igual al de acá, bueno, pueden hacerlo utilizando alargamiento de las líneas para hacer coincidir las rectas paralelas, rectas perpendiculares, ángulos opuestos por el vértice, paralela acostada por una secante. Son temas que ustedes vieron ya en años anteriores en la parte de geometría, en los gráficos, ¿no? Para determinar el valor de determinados ángulos. Muy bien, ahora, si nos damos cuenta, ya para ir terminando esta clase, el ángulo teta tenemos que se ha formado con la fuerza principal P y la fuerza que está sobre el eje Y. Ya no es como las otras fuerzas que veníamos trabajando, que siempre el ángulo teta venía entre el eje X y la fuerza principal. Aquí cambia, está entre la fuerza principal, en este caso el peso, y el ángulo, y la fuerza en Y. Ahí se ha formado el ángulo teta. Por lo tanto, va a haber un cambio con relación a las componentes que nosotros hemos venido trabajando directamente con la fuerza, Fx y Fy. No sé si ustedes recuerdan de los anteriores problemas. Ahora tenemos Px y Py. ¿Cómo calculo esos valores? De la siguiente manera. Voy a poner la formulación. Para calcular la componente del peso en X, Px, es igual al peso multiplicado por el seno del ángulo teta. Seno del ángulo teta. Y para la componente en Y, Py, es igual al peso multiplicado por el coseno del ángulo teta. Entonces ustedes van a notar la diferencia, ¿no?
Recordemos que cuando calculábamos fx y fy, aquí las funciones eran distintas. Para fx era coseno y para fy era seno. Pero ese era justamente debido a que no era tomado el ángulo con relación al eje y. Ahora el peso P está formado con relación al ángulo y, por lo tanto las funciones cambian. ¿Sí? Eso se puede demostrar tranquilamente en un triángulo rectángulo y ver las funciones trigonométricas con relación al ángulo teta. ¿Entendido? Se puede resolver. Entonces, nosotros para los problemas de aplicación que van a venir a continuación, para las componentes Px y Py, utilizamos las fórmulas que están en este momento sobre el pizarrón. Muy bien, esto sería la clase del día de hoy con relación a la disposición de las fuerzas sobre plano inclinado.